Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Siempre me enredo con la punta de tus dardos. Esta ciudad no me da tregua. 2:10 de la tarde, siguen llegando refugiados a Euskadi. Personas que vienen acompañadas, Alicia, de sus mascotas, algo que ha hecho saltar las alarmas a los veterinarios, por lo que hace muy poco el Consejo de Veterinarios de Euskadi ha redactado un protocolo para evitar enfermedades como, por ejemplo, la rabia. Este documento obliga a que los animales se vacunen e incluso a aislarlos si fuera necesario en los centros autorizados. Pero fíjate que la inyección de la rabia no es obligatoria para perros y gatos que hayan estado en contacto con otro animal que resultase portador, ¿no? Y en estos casos pues estarían condenados al sacrificio. Hablamos ahora mismo sobre el tema para que nos explique este protocolo Álvaro Mateos, vicepresidente del Consejo de Veterinarios de Euskadi, presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya. Álvaro, guardión, muy buenas. Guardión. Oye, antes de nada, vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste este protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo lo habéis hecho? Este protocolo, es un protocolo elaborado entre el Gobierno vasco, las diputaciones y el Consejo, como el Consejo de Veterinarios, como bien has comentado. Este protocolo lo que se establece es, dentro del marco de un protocolo que también se ha establecido tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea, que establece unas condiciones excepcionales para unos animales que vienen de una zona donde la rabia es endémica. Aquí, bueno, pues por desgracia tuvimos un caso en el año, recuerdo, me puede fallar la fecha, 2019, de un ciudadano que había viajado a Marruecos, le había mordido un gato y al final el hombre falleció. Era un ciudadano, bueno, que vivía aquí pero era de origen marroquí. Uh-huh. Pero la rabia la tenemos un poquito olvidada. No en nuestros ámbitos, porque advertimos siempre a la gente que viaja, está habiendo muchos casos de rabia en Ceuta, Melilla, en estas zonas que lógicamente, pues al haberlo en África, pues los animales no entienden de fronteras, las fronteras son permeables, si se pasan otro tipo de sustancias no legales, pues también los animales también pasan, y hay verdaderos problemas. Y luego también en Europa del Este, entonces advertimos de esto. Y luego el problema que tenemos es que llevamos advirtiendo desde hace ya más de 4 años, desde el Consejo, a las autoridades de Euskadi, diciéndoles que consideramos como colectivo veterinario que se debe de instaurar la vacunación antirrábica de perros, gatos y hurones de forma obligatoria, al igual que en otros territorios, en otras comunidades autónomas, porque el riesgo, pues hace unos años, pues sí, efectivamente era bajo, pero está creciendo. Uh-huh. Y la gravedad de la enfermedad es muy alta, es decir, la rabia, por desgracia, es mortal, pasados ya unos días es mortal. Y tenemos que advertir a la gente que no confundamos la buena voluntad de en un momento determinado acoger a un refugiado que es sobresaliente en la población, y no debemos de confundir esto con lo que es el riesgo inherente a los propios animales que de una forma pasiva y lógicamente no voluntaria pueden ser portadores de enfermedades que pueden estar incubándose en el propio animal durante más de 8 semanas. Es decir, que no es porque el animal lleve con nosotros un tiempo y hayamos intuido, previsto o que no tiene ningún tipo de enfermedad, la rabia se puede manifestar inclusive después de este tiempo. Entonces, esta cuarentena, una vez llegado el animal desde estos sitios, es fundamental, y hay que hacerla además, según el protocolo, en uno de los centros habilitados por cada una de las diputaciones forales. Es decir, tanto en Vizcaya, en Guipúzcoa o en Álava tenemos unos centros que las diputaciones han habilitado. Sí hay que advertir además que no tiene ningún tipo de gasto para los ciudadanos ucranianos, gracias a un convenio establecido entre el propio Gobierno vasco y el Consejo de Veterinarios. Se ha firmado un protocolo para que los gastos inherentes a estos tratamientos, que pasan por la identificación, es decir, ponerle un microchip al animal si no lo porta, emisión de un pasaporte comunitario para que el animal esté identificado y pueda viajar, la desparasitación y la vacunación. Esos 4 pasos son obligatorios. Luego pasaría por unas revisiones, y una vez que se demuestre que ese animal tiene ya un nivel de anticuerpos suficientemente protectores, automáticamente
pues ya ese animal podría pasar a una cuarentena hasta terminar ese periodo que decimos de incubación, que pasa hasta 3 meses. Lo pueden hacer a nivel doméstico, pero inicialmente ese periodo de tiempo tiene que ser obligatoriamente en uno de estos núcleos, de estos centros. Y Álvaro, los animales que sí que tengan microchip y que estén vacunados en Europa también tienen que hacer cuarentena. En principio, si tienen microchip y ya vienen vacunados, hay que ver cuándo han estado vacunados. Nuestros compañeros veterinarios de Polonia, por un acuerdo que han tenido con el gobierno polaco, están haciendo un primer control de estas mascotas, no del 100%, porque está habiendo pues eso, mucho voluntario, mucha gente que va con muy buena intención, y hay momentos en los cuales pues no dan abasto y esos animales pueden llegar, pero sí es cierto que estamos detectando ya animales que vienen con un pasaporte emitido en Polonia, es un pasaporte perfectamente válido y una vacunación perfectamente válida. La cuestión es que una vez vacunado al animal hay que hacerle el control serológico pasados 30 días desde la vacunación. Entonces, ese es el periodo problemático y el periodo que hay que tenerlo en cautela. Y hay que, sin alarmar a nadie, pero sí, sobre todo, si la gente tiene mascotas en casa, claro, el protocolo no contemplaba a nivel nacional, porque la mayor parte de las comunidades autónomas la vacunación es obligatoria, todos nuestros vecinos tienen vacunación obligatoria, es decir, lo mismo Navarra, que Cantabria, que La Rioja o que Castilla y León. Entonces, para ellos quizás no hace falta lanzar esta advertencia, pero sí a nosotros, que insistimos que tanto perros como gatos, como hurones, si están y conviven con el refugiado y con esta mascota que haya podido acompañar al refugiado, debieran de estar también vacunados. Con lo cual esos aislamientos también, no habría que hacer un aislamiento de la mascota, digamos doméstica, pero sí habría que evitar el contacto de la mascota doméstica respecto a la mascota que viene acompañando al refugiado. Desde el Consejo de Veterinarios de Euskadi decías que no queréis enviar o alertar, hacer que no se trata de una cuestión o de alarmar a la sociedad. No queremos alarmar. Pero existe un peligro real de propagación, es decir, hay riesgo epidemiológico. No sé si tenéis preocupación entre los veterinarios. Sí. A ver, sí tenemos preocupación porque Ucrania es un país donde la rabia es endémica. Es decir, no solamente el año pasado, para que nos pongamos en situación, aproximadamente 1.600, creo que es el dato exacto, de animales en los cuales tuvieron casos de rabia el año pasado en Ucrania, pero si esto lo extrapolamos además a otro tipo de animales ya no domésticos, el censo rondaba el 3% de los animales que habían tenido problemas con la rabia. Pero no solamente hablamos de rabia, hablamos también de otra serie de enfermedades zoonósicas, es decir, enfermedades que transmiten los animales a las personas, como por ejemplo que es el Echinococcus. Es un parásito que tienen los perros y que van a producir también problemas a las personas si no se guardan las convenientes medidas de higiene. Con lo cual, no solamente hablamos de la rabia, sino también hablamos de parásitos. Y son enfermedades que nosotros tenemos controladas y de alguna manera aparecen de forma muy, 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 muy esporádica en nuestro territorio, con lo cual sí tenemos una preocupación, sobre todo para que, sin alarmar, que la gente no confunda esta solidaridad y esta buena voluntad que por supuesto demuestra que somos un pueblo muy solidario, que no lo confundamos con otro tipo de cuestiones que realmente tenemos que poner los medios y la veterinaria siempre trabaja en el concepto One Health, una salud de las personas, salud de los animales y siempre en el epígrafe de la prevención. Ese es nuestro campo. En este último minuto que nos queda, Álvaro, ¿de cuántos centros hablamos? ¿Cuántos centros hay en Euskadi para estas cuarentenas y dónde podemos encontrarlos? Bueno, pues lógicamente en cualquier veterinario va a ser la primera, cualquier clínica veterinaria va a ser la que va a indicar, automáticamente se activa el protocolo y el protocolo pasa porque las diputaciones forales, los centros ya los dirigen las diputaciones forales
entonces habría que ponerse en contacto con las diputaciones forales, los servicios de ganadería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Por ejemplo, en Vizcaya tenemos 4 centros, pero no sería ir directamente al centro. Es decir, primero hay que hacer esta revisión, como estamos diciendo, en una clínica veterinaria, en cualquiera de mis compañeros de Vizcaya estará encantado y le orientarán perfectísimamente sobre los pasos a dar. Bueno, y en el resto de territorios también. Pues gracias por tantos consejos, por tanta información. Álvaro Mateos, vicepresidente del Consejo de Veterinarios de Euskadi, presidente a su vez del Colegio de Veterinarios de Vizcaya. Un abrazo. Gracias, Agur.